Si te preguntara cuál es el depredador ápice más grande de todos los tiempos, la bestia más grande que alguna vez ha devorado pequeñas bestias y el rey coronado en la cima de la cadena alimentaria, ¿quién te viene a la mente? Casi puedo garantizar que tu primer pensamiento no será la respuesta correcta. Únete a nosotros mientras exploramos los carnívoros más colosales a lo largo de la historia de la Tierra. Soy Stuart, esto es Debunked, y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas, mientras que el término depredador ápice a veces se usa casualmente para referirse a cualquier bestia grande y aterradora. En realidad, hay una definición técnica que probablemente deberíamos echar un vistazo. Esencialmente, los depredadores ápice son organismos que se encuentran en la cima de una cadena alimentaria particular, y como tal, no tienen depredadores naturales propios. En otras palabras, los depredadores ápice comen otros animales, pero ellos mismos no son comidos. La relación entre los depredadores y los organismos de los que se alimentan a menudo se considera en términos de niveles tróficos. El nivel trófico de un organismo se refiere a su posición en una cadena alimentaria, que está constituida por todas las cadenas alimentarias interconectadas que se encuentran en un ecosistema dado. Cuanto mayor es el número de pasos que un organismo está desde el comienzo de la cadena, más alto está en la red alimentaria y mayor es su nivel trófico. Típicamente, los niveles tróficos se trazan desde 1 hasta 5, en una escala que los académicos llaman nivel trófico fraccional. Los organismos al inicio de una cadena alimentaria particular tienen un nivel trófico fraccional de 1, y los depredadores apex en la cima tienen un nivel trófico fraccional de 5. La base de la cadena alimentaria está ocupada por organismos conocidos como productores, o autótrofos. Estas especies suelen ser cosas como plantas y algas, que no depredan a otros seres vivos, y producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas. Muy inteligente. El siguiente paso importante son todas las especies que biológicamente no pueden producir su propio alimento, y por lo tanto deben alimentarse de otros organismos, conocidos como consumidores o heterótrofos. De estos, un grupo importante son los herbívoros, animales que se alimentan predominantemente de productores como plantas y algas. Esto incluye megaherbívoros como el elefante africano. Subiendo en la escala trófica, tenemos una serie de especies heterótrofas intermedias en la cadena alimentaria, ya sean carnívoras o omnívoras, que a menudo son lo suficientemente grandes para comer heterótrofos, pero aún lo suficientemente pequeños para ser comidos por animales más grandes. Cuando un animal heterótrofo no es exclusivamente herbívoro y no tiene depredadores naturales propios, entonces puede describirse como un depredador ápice. Estas especies a menudo son exclusivamente carnívoras, habitando los niveles tróficos más altos en la cima de sus respectivas cadenas alimentarias, otorgándoles un nivel trófico de 5. Definitivamente, este sistema de clasificar especies por su rol en la cadena alimentaria genera interrogantes interesantes. Quizás la más obvia es la cuestión de dónde se sitúan los humanos en la escala de niveles tróficos. Sería fácil confundir nuestra dominación global como especie como equivalente a ser depredadores ápices, pero como omnívoros voraces, generalmente felices de comer todas y cada una de las plantas o animales siempre que estén bien sazonados, los humanos en realidad caen en el rango medio de la escala de niveles tróficos, con una puntuación de solo 2.21, comparable a animales como cerdos y anchoas. Un poco decepcionante. Por supuesto, esta baja clasificación es algo engañosa, ya que las dietas varían enormemente en toda la población humana global, y la puntuación de 2.21 es básicamente un promedio de estas. No solo eso, la carne que la mayoría de los humanos consume proviene de animales no depredadores como pollos y vacas, lo que mantiene el número bajo. Por lo tanto, un vegano que no consume ningún producto animal tendría una puntuación aún más baja, más cercana a, sin embargo, hay poblaciones de humanos con dietas que consisten en mucha más carne de animales depredadores que el Homo sapiens promedio. El nivel trófico fraccional de algunas comunidades inuit tradicionales, con dietas que consisten casi enteramente en focas y ballenas, sería muy cercano a 5, calificándolos como depredadores ápice dentro de su ecosistema. Pero la mayoría de los humanos omnívoros nos ubicamos felizmente en el centro de la escala trófica. Otra cosa que vale la pena mencionar es que solo porque un animal ocupa la posición de depredador ápice dentro de su nicho ecológico particular, eso no necesariamente lo convierte en una gran bestia aterradora en relación con los seres humanos.
Ahora que sabemos lo que es y lo que no es un depredador ápice, podemos comenzar a identificar al depredador ápice más grande que jamás haya existido. Eso es más pesado que 2 pianos de cola, o aproximadamente 8 Dwayne Johnsons. Los osos polares también son muy altos. A 4 patas, el macho adulto promedio tiene una altura al hombro de aproximadamente 1.5 metros. Sobre sus patas traseras, pueden superar fácilmente los 3 metros de altura. Bastante aterrador. Y aún así, definitivamente, no es el depredador terrestre más grande que jamás haya existido. Bastantes bestias del pasado muy distante pueden superar fácilmente en tamaño al relativamente pequeño oso polar, y realmente no hay comparación. Por ejemplo, si retrocedemos 80 millones de años hasta el Cretácico tardío, podríamos encontrar especies como 500 Einosuchus riograndensis, un gigantesco pariente extinto de los caimanes y aligatores modernos que podría haber crecido hasta más de 10 metros de longitud y pesado hasta 8 toneladas y media, equivalente a 6 coches o un impresionante 70-500 Johnsons. Estos cocodrilos monstruosos estaban equipados con dientes del tamaño de plátanos, especializados para triturar huesos y caparazones duros. Cocodrilos extintos similares, como el Sarcosuchus en el Cretácico temprano y el Purosaurus en la época del Mioceno, presentan tamaños aproximadamente comparables. Vale la pena señalar en este punto que predecir los tamaños y pesos de animales prehistóricos muy extintos y extremadamente grandes puede ser muy desafiante. Idealmente, los paleontólogos necesitan cientos de especímenes fósiles para producir predicciones de tamaño razonablemente precisas. Pero la mayoría de las veces, los científicos están estimando basándose en muy poca evidencia, a veces solo 1 o 2 fósiles fragmentarios. Esto significa que las investigaciones frecuentemente extrapolan el tamaño a partir de especies relacionadas mucho más pequeñas, pero más completamente conocidas, o incluso a partir de animales vivos. Como resultado, las conclusiones obtenidas tienen grandes márgenes de error. Toma el titanoboa como ejemplo. La masa estimada para esta serpiente gigante es una estimación inferior de 650 kilogramos y una estimación superior de 1800 kilogramos. Nuestra estimación inferior es 1/3 de la superior. Esto no es poco común, con estimaciones de tamaño superior siendo 2, 3 o incluso 5 veces las de las inferiores. Pero el malentendido aquí es que este no es un rango de tamaños al que creció el animal, siendo el ejemplo más pequeño 650 kg y el ejemplo más grande siendo 1800 kg. En cambio, el ejemplo más grande pudo haber sido solo de 650 kg, mientras que estas estimaciones inferiores, aunque menos emocionantes, son igual de válidas que las estimaciones superiores, rara vez se reflejan en los medios cuando se hacen nuevos descubrimientos. Con todo eso en mente, dirijamos nuestra atención al grupo favorito de reptiles antiguos de todos, los dinosaurios. Cuando se trata de determinar el animal terrestre carnívoro más grande de la historia, los científicos han señalado frecuentemente al icónico terópodo bípedo Tyrannosaurus rex, un residente de los últimos millones de años del período Cretácico. La longitud promedio de este reptil prehistórico famoso era de unos 11 o 12 metros, lo que en realidad sabemos a partir de un tamaño de muestra relativamente decente de T. Fósiles de Rex. Altura de pie de más de 3 metros dependiendo del individuo e incluso más alto cuando se levantaba. Se cree que el Tyrannosaurus rex promedio también pesaba en algún lugar en la región de 5.5 a 8.000 kilogramos. Ejemplos especialmente grandes del T. Rex medían más de 12 metros de longitud y pesaban alrededor de 9 toneladas. Como resultado, el Tyrannosaurus ha sido considerado durante décadas el rey de los carnívoros terrestres. Sin embargo, desde su descubrimiento inicial, se han encontrado e identificado muchas otras especies de terópodos similares. Cuando se trata de rivalizar con Rexy, la investigación ha devuelto una lista corta de posibles contendientes, notablemente Giganotosaurus, Carcharodontosaurus y Spinosaurus. A pesar de una relativa falta de especímenes en comparación con T-Rex, las estimaciones recientes de Giganotosaurus y Carcharodontosaurus los sitúan en alrededor de los 13 metros de rango, lo que los haría significativamente más grandes que el Tyrannosaurus rex promedio. También se cree que habrían sido algo más pesados que T-Rex, con sus tamaños más grandes superando a T. Rex posee una constitución robusta y fuerte.
La historia de Spinosaurus es similar. Los fósiles de Spinosaurus más completos indican tamaños de alrededor de 11 metros de longitud, pero la escala a fósiles más fragmentarios y grandes implica longitudes corporales máximas en el rango de 14 a 15 metros, lo que lo convierte en el más largo de los terópodos. De todos modos, se cree que el Spinosaurus es considerablemente menos masivo que los otros, con un tamaño promedio de espinos que pesa solo alrededor de 4 toneladas. En cualquier caso, solo podemos concluir realmente que todos estos dinosaurios terópodos eran muy grandes de hecho, y uno de ellos probablemente fue el depredador terrestre más grande que jamás haya existido. Vamos a tomar los cielos. Aquí, los animales son significativamente más ligeros, pero estos carnívoros voladores aún crecieron a proporciones verdaderamente temibles. El depredador volador más grande de todos los tiempos es probablemente Quetzalcoatlus o Haphazogopteryx thambema, dos pterosaurios estrechamente relacionados del Cretácico tardío, hace aproximadamente 68 millones de años. Ambos podrían alcanzar envergaduras de casi 10 metros. La investigación moderna sugiere que los pterosaurios más grandes pesaban en promedio entre 250 y 300 kilogramos. Podemos ir a lo grande. Mucho más grande. Muchos animales acuáticos superan fácilmente en tamaño a sus hermanos terrestres y aéreos. No solo la flotabilidad de su entorno marino proporciona un mayor soporte a sus cuerpos más grandes, en el abismo oceánico amargamente frío, los cuerpos grandes se desempeñan mucho mejor en la retención de calor. Resulta que tenemos la suerte de existir al mismo tiempo que la ballena azul, que, hasta donde podemos decir, no solo es el animal marino más grande que jamás haya existido, sino el animal más grande que jamás haya existido, alcanzando regularmente longitudes de entre 22 y 25 metros. Los especímenes más grandes que el promedio miden casi 30 metros. Algunos informes no confirmados han descrito individuos de alrededor de 33 metros de longitud. En términos de peso, las ballenas azules pueden pesar entre 80 y 150 toneladas métricas en promedio, con el individuo más pesado confirmado pesando unas asombrosas 173 toneladas. Ignoremos a los Dwayne Johnsons y vayamos directo a los elefantes. Eso es aproximadamente 30 veces más que el animal más pesado que actualmente se encuentra en tierra. No solo eso, el ser más grande en los océanos también resulta ser un filtrador carnívoro, ingiriendo miles de krill en un solo trago, a menudo millones al día. Entonces, ¿podemos coronar a esta gran bestia azul como el depredador ápice más grande? No. A pesar de su tamaño, las ballenas azules son ocasionalmente presas de grupos de orcas mucho más pequeñas, derribando a estos maravillosos mamíferos azules en la escala trófica al nivel medio, y colocando a la temiblemente inteligente orca en la cima de la pirámide, como el depredador ápice más grande vivo hoy en día. Incluso los grandes tiburones blancos tienen pocas posibilidades contra las orcas, expertos cazadores que consideran los hígados de los escualos como una delicadeza. Aunque se les ve más a menudo cazando en manadas, en 2023 se observó un ataque en solitario donde un cazador solitario mató a un gran tiburón blanco y se comió su hígado en 2 minutos, con algunas habas y un buen chianti. A pesar de su nombre, las orcas en realidad son parte de la familia de los delfines, y el ejemplar más grande registrado medía 9.8 metros. Eso es poco más de 32 pies de cabeza a cola, y pesaba más de 10 toneladas. Pero esta enorme especie de orca solo ha existido durante los últimos 250.000 años. Para encontrar al depredador ápice más grande de la historia, una vez más, tenemos que retroceder en el tiempo para echar un vistazo a los monstruos de los antiguos océanos de la Tierra. Abordemos el elefante con aleta dorsal en la habitación. El infame carnívoro acuático masivo que merodeaba por las cálidas aguas costeras hace 23 a 3.5 millones de años. Uno de los animales marinos más grandes que existen, algunas proyecciones han sugerido pesos máximos de hasta 100 toneladas. Por supuesto, estamos hablando del megalodón, un inmenso pez prehistórico con una inmensa reputación en la actualidad.
En los últimos años, la idea de un tiburón súper grande se ha arraigado firmemente en la conciencia popular. Todo este alboroto ha llevado a una serie de mitos populares sobre el megalodón, siendo el principal entre ellos la idea de que continúa acechando en las profundidades oceánicas. Aunque a los morbosamente curiosos les pueda fascinar la idea de megatiburones existentes, no hay ninguna evidencia que sugiera que el megalodón todavía existe hoy en día. Dado que toda la evidencia física que tenemos de la existencia del megalodón, en absoluto, es una serie de dientes grandes y algunas vértebras muy fosilizadas, si el megalodón todavía existiera, lo sabríamos. Otro mito concierne a su similitud con los grandes tiburones blancos de la actualidad. Antiguamente se decía que el megalodón era un ancestro del gran tiburón blanco. Esto no es realmente cierto, aunque inicialmente se pensaba que el megalodón era un antepasado directo de los grandes blancos, debido a sus similitudes dentales. Ahora se clasifica al megalodón dentro de la familia Otodontidae, una línea completamente separada de tiburones. Esto significa que los grandes blancos son en realidad primos muy lejanos del megalodón, compartiendo un antepasado común que vivió hace aproximadamente 60 millones de años. También se afirma comúnmente que el megalodón es esencialmente una versión a gran escala del gran blanco, y aunque los dos son ciertamente similares, no son morfológicamente idénticos. Algunas interpretaciones sugieren que el megalodón habría sido significativamente más delgado y alargado que los grandes blancos comparativamente robustos, y habría tenido una apariencia más cercana a un tiburón maco o tiburón azul. Otros lo comparan con especies de tiburones mucho más grandes como el tiburón peregrino o el tiburón ballena. La verdad es que no tendremos una idea realmente informada de cómo se veía el megalodón sin un esqueleto completo para estudiar, lo cual, lamentablemente, no tenemos. De hecho, evaluar el tamaño y el peso de un animal prehistórico como el megalodón resulta ser aún más difícil de lo que usualmente es. Esto se debe a que los esqueletos de los tiburones son completamente cartilaginosos, hechos del mismo tejido flexible que se encuentra en tus oídos y en la punta de tu nariz. El cartílago se descompone mucho más fácil y rápido que los huesos. Los huesos son frecuentemente la única parte de un animal que deja rastro. Como resultado, los tiburones se fosilizan realmente mal. Por eso, prácticamente toda la evidencia física que tenemos del megalodón son sus dientes. Entonces, basándonos en todo esto, ¿cuál es nuestra mejor suposición en cuanto al tamaño? Bueno, el análisis más educado y confiable sobre el tamaño del megalodón produce estimaciones de longitud tan bajas como 10 metros, o alrededor de 33 pies. Sin embargo, se cree que una longitud promedio es de alrededor de 16 metros o 52 pies con un peso promedio de 60 toneladas, mientras que los individuos más grandes pueden haber crecido hasta 20 metros o más de 65 pies y pesado hasta 70 toneladas, sin duda convirtiéndolo en uno de los depredadores ápice más grandes que jamás han existido. Pero con el megalodón, lamentablemente, el bombo supera con creces la evidencia física. Por ende, es sensato otorgar nuestra corona a una cabeza más estable. Y se ha descubierto la mayor parte de la cabeza de este próximo. También resulta que fue contemporáneo del tiburón megalodón, conocidos hoy como cachalotes macroraptores, apodados cachalotes asesinos. Estas enormes bestias acuáticas eran parientes antiguos de los cachalotes modernos. Una de las principales diferencias entre los dos eran sus dientes. Tenían filas de enormes dientes cónicos en sus mandíbulas superior e inferior, específicamente diseñados para cazar presas grandes. De hecho, sus dientes eran tan grandes que hoy en día se reconocen como los dientes más grandes conocidos en la historia. La especie más grande de estas ballenas beacon se conoce como Leviathan melvillei, nombrada tanto por el monstruo marino bíblico como por el autor de Moby Dick. La investigación moderna sobre esta especie de ballena masiva sugiere longitudes que varían entre 13.5 y 17.5 metros, 44 a 57 pies y pesos de entre 40 a 57 toneladas métricas. Curiosamente, con la existencia simultánea del megalodón y las ballenas esperma macroreptoriales, es posible que estos dos depredadores compitieran por comida, o incluso se enfrentaran entre sí.
Aunque la estimación de tamaño máximo para el Leviatán es menor que las estimaciones superiores del Megalodón, actualmente existe más evidencia para respaldar estas medidas gigantescas. Y a diferencia del Meg, debido a que la estructura de la ballena Kilosperm estaba predominantemente hecha de hueso, es más probable que descubramos más evidencia de este gran Leviatán. Pero ¿qué pasaría si retrocediéramos aún más el reloj? A una época de monstruosos reptiles marinos como los ictiosaurios y plesiosaurios. Estas criaturas coexistieron por millones de años en la era mesozoica. Pero ciertos miembros de los ictiosaurios superaron en tamaño incluso a los plesiosaurios más grandes. Se cree que individuos de la familia Shastosauridae de ictiosaurios, como el Shonosaurus saikonensis, alcanzaron longitudes asombrosas de hasta 21 metros, lo que se acerca a la longitud de una ballena azul promedio, y posiblemente pesando más de 80 toneladas. Eso es alrededor de 90 rexes. Apodado el gigante del Triásico por el museo donde se exhiben sus restos relativamente completos, el Chaunosaurus sikoneensis ha sido considerado el mayor depredador marino de todos los tiempos y, con la evidencia que tenemos actualmente, probablemente el mayor depredador ápice de todos los tiempos. Pero, como es la naturaleza evolutiva de la paleontología, tan recientemente como en abril de 2024, el descubrimiento de fósiles de fragmentos de mandíbula bien conservados introdujo una nueva especie a la mesa, el Ichthyothitan sevenensis, que se estima que creció hasta 25 metros de largo, eso es más de 82 pies. Aunque no se puede medir un tamaño total más preciso hasta que se encuentren más fósiles, estos restos fueron descubiertos no muy lejos de donde estoy ahora. Mantén los ojos abiertos, iré a buscar fósiles. Gracias por ver.